Iniciamos la lección número 4, que es el ministerio del apóstol, la segunda parte. ¿Cómo opera el apóstol? Con denuedo y con autoridad. Aun ante la persecución y las amenazas contra su vida, un apóstol ministrará con gran denuedo y con autoridad, como lo muestra Hechos 4 del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento, las Escrituras fueron escritas principalmente por los profetas. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente por los apóstoles. En la era de la Iglesia, son los apóstoles, en lugar de los profetas, quienes hablarán y ministrarán con la más grande autoridad. Y encontramos en el libro de Hechos que el escritor está denunciando que están pasando por algo difícil. Porque él está diciendo, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban pasando por algo difícil, estaban enfrentando a personas que los querían detener. Y sin embargo, un apóstol tendrá que enfrentarlos con gran autoridad, demostrar en verdad que ellos tienen la autoridad de Dios. Además, un verdadero apóstol operará con conocimiento por revelación. Un apóstol ministrará con conocimiento y entendimiento por la revelación de las verdades de la palabra de Dios. ¿Y saben cómo? Lo vemos en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí le está diciendo que el evangelio no es de parte de algún hombre, sino que será de alguien más. Veamos Efesios 3:5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hace referencia al Espíritu Santo. Él es el que se encarga de revelar su palabra a sus ministros, y no los ministros o los apóstoles tratando de interpretar la palabra a su propia manera, más bien como el Espíritu Santo les tiene que dar a entender. También tenemos que un apóstol debe operar en los dones ministeriales. Un apóstol es llamado a su don ministerial como todos los demás de los 5 ministerios. Sin embargo, él necesitará crecer y madurar hasta el tiempo en que su don ministerial como apóstol sea reconocido y comience a funcionar al ser enviado por su iglesia local para hacer la obra de un apóstol. Durante ese tiempo funcionará en alguno o todos los otros dones del ministerio, como evangelista, pastor, maestro o profeta, pero es hasta que la iglesia y los ancianos envían a ese apóstol. No es que el apóstol se autonombre. Una vez que su ministerio comience, continuará haciendo la obra de evangelista, de pastor, maestro o profeta, además de las funciones que son específicas de un apóstol. Nunca dejará de ser lo que Dios lo ha llamado a hacer, pero además deberá desarrollar otras áreas. Vemos que un apóstol también debe funcionar como un ejemplo. El apóstol es un ejemplo de alguien que tiene una relación muy profunda y personal con Dios. Pablo dijo que había visto a Jesús. Esa fue una relación íntima que el Señor Jesús tuvo con él. El Señor Jesús respaldaba al apóstol Pablo. Ve lo que dice 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo está diciendo que él tuvo una revelación del Señor Jesús, pero también está diciendo que su apostolado no depende de lo que otros digan, sino que él mismo, por el llamado, comenzó a trabajar, y fue el trabajo lo que determinó también que él fuera llamado apóstol. El trabajo de una persona determina lo que la persona viene siendo. Si el apóstol no opera como un apóstol, entonces no es un apóstol. Pero si una persona hace las funciones de un apóstol, eso determina que esa persona en verdad es un apóstol. Pablo está diciendo, ustedes son la muestra de lo que yo soy. Ustedes son el resultado de mi trabajo. Y su trabajo era funcionar como un apóstol. Entonces un apóstol debe ser ejemplo. Ve lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No era nada sencillo lo que estaba diciendo Pablo. Él estaba diciendo que lo imitaran, así como Pablo mismo estaba imitando a Cristo. Por lo tanto, Pablo era una muestra de ejemplo en verdad para seguir al Señor.
Segunda de Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Lo que él está diciendo es que él se esforzaba por ser ejemplo, para que no fuera de tropiezo a alguna persona, y para no dar lugar que se burlaran del Evangelio. Y ahora encontramos como falsos apóstoles hablan tantas porquerías o tantas barbaridades que muchos que no son cristianos se burlan del Evangelio y hablan mal del Evangelio. Dice el verso 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo estaba pasando por innumerables cosas. Dice en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Será acaso que todos los apóstoles actuales pasan todo eso? Yo creo que no. Si en verdad fueran apóstoles, pasarían por todas esas cosas. Pero como no lo son, no soportan los vituperios, no soportan nada de todo eso. Verso 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivos. Eso quiere decir que los golpeaban y casi los mataban. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no enriqueciéndose a sí mismo, porque muchos se enriquecen a sí mismos y ni siquiera apoyan a la obra. Como no tendiendo nada, mas poseyéndolo todo. Esos son los verdaderos apóstoles, los que por la causa de Cristo dan hasta su propia vida, y no les importa ni les interesa más que agradar al Señor, y no agradar a los hombres como los falsos apóstoles de ahora, que solamente les interesa el ser famosos, les interesa la riqueza, pero menos dar la palabra verdadera de Dios. El punto número 5 dice que el apóstol debe operar en una relación paternal. Un apóstol tendrá una relación paternal especial con aquellos a quienes ministra cuando su ministerio apostólico es recibido. Tendrá una relación íntima y el respeto de otros que están funcionando dentro de los 5 ministerios y para con todos los creyentes en estas iglesias locales. Es decir, cuando un apóstol levanta una iglesia, esa iglesia lo reconoce como el apóstol de ellos. No porque se les haya impuesto, más bien por lo que él desarrolló. Esta es una relación de padre a hijos y de hijos a padres. Cuando los hijos reconocen a su padre espiritual por el hecho de que él les evangelizó y les llevó la palabra de Dios. Un apóstol tendrá el corazón de un padre amoroso. Él amará, alimentará, animará, instruirá, gobernará y amonestará a los ancianos y a los creyentes en esas iglesias. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, porque él los levantó y les llevó el evangelio. Y esto lo hará con ternura, los guiará en el camino que deben seguir. Su relación será la de un padre amoroso que se preocupa profundamente por cada uno de los miembros de su propia familia. Su vida traerá una revelación a todos los que son ministrados por él acerca de la verdadera imagen de nuestro amoroso Padre Celestial. Él será un vivo ejemplo de un Padre terrenal. Primera de Corintios 4:14 en adelante nos muestra lo siguiente. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 monitores de la vida cristiana o maestros, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les ha transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo les está diciendo que él les había predicado, y por lo tanto él tenía autoridad sobre ellos, de amonestarlos, corregirlos, pero también de guiarlos. Ahora ve lo que dice Filipenses 2:22. Pero Timoteo, como saben, ha dado pruebas, y como un hijo al lado de su padre, ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Entonces, como vemos, Pablo había sido ejemplo también para Timoteo, y Timoteo a su vez estaba mostrando pruebas de que era un hijo que había luchado junto con su padre y que había predicado el Evangelio también. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Un verdadero apóstol debe estar respaldado por el Señor mediante señales y maravillas y los milagros. Estos se manifestarán continuamente durante el ministerio de un apóstol. Ve lo que dice Romanos 15, 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús
en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo estaba mostrando que el Señor estaba respaldando su ministerio. ¿Por qué? Por todo lo que estaba haciendo, y no porque Pablo lo hiciera, sino porque Dios estaba con él. Ahora ve lo que dice 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto es lo que determina que en verdad una persona sea respaldada por Dios y que sea un apóstol. Ahora vayamos a Hechos 2 del 42 al 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios respalda a sus ministros. Ahora Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No hay duda, Dios siempre muestra señales y maravillas a través de los apóstoles. Bien, ahora veamos lo siguiente. Acerca de un espíritu de humildad, un apóstol estará caracterizado por un espíritu de humildad y no de altivez. Su ministerio no será como de alguien que opera como un dictador, más bien como de un siervo, porque el Señor Jesús, siendo profeta, se manejó como un siervo. Ve lo que dice 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Un apóstol no será como alguien que actúa como un amo sobre las ovejas, sino por el contrario, como un padre que ministra a partir de una relación que ha establecido paciente y cuidadosamente en el espíritu con esas personas. Ve lo que dice 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí la palabra de Dios nos muestra claramente cómo debe trabajar un ministro de Dios, y tal es el caso de los apóstoles. Equivocadamente se ha pensado que el apóstol es alguien que está en la cima de la pirámide de un gobierno humano tradicional. Se piensa que él es un funcionario de alto rango que dirige a los que están debajo de él en autoridad. Por el contrario, vemos el ministerio del apóstol como alguien que está abajo. Él es quien junto con el profeta está poniendo los fundamentos. Él ministrará y hablará con gran revelación y autoridad espiritual. Pero siempre esta autoridad provendrá del corazón de alguien que se ha humillado y se ha convertido en un siervo. El ministerio del apóstol no es de arriba hacia abajo. Por el contrario, es de abajo hacia arriba. Su autoridad y su función en el gobierno de la iglesia son reconocidas, no por su título, sino por su función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas o líderes que porque tienen un cargo se sienten mayor que los demás? Eso sucede en el mundo, pero también dentro de la iglesia. Y es justamente lo que muchos apóstoles no tienen un espíritu de humildad, más bien tienen un espíritu de autoridad, porque se sienten súper espirituales y se sienten con la suficiente autoridad de poder mandar a los cristianos. Pero no debe ser así. Aquel que en verdad sea un verdadero apóstol de Dios tendrá que parecerse más al Señor Jesús. Y recuerda que Jesús lavó los pies de sus apóstoles. Vemos además que los primeros apóstoles se refirieron a sí mismos como siervos. Y vemos un claro ejemplo en Pablo. Ve lo que dice en Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Primero se hace llamar siervo y después apóstol. Después encontramos a Pablo y Timoteo. En Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Entonces ellos dos se hacen llamar primeramente siervos. Pero también encontramos a Santiago, en su carta Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y también encontramos el ejemplo en Pedro.
Dice 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esta misma característica la encontramos en Juan. Ve lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si Juan fue el que escribió el Apocalipsis, él mismo se hace llamar siervo, no un apóstol, no un título, ni otra cosa, más bien un verdadero siervo de Dios. No hay ningún lugar para el orgullo en el cuerpo de Cristo. Dios sí utiliza a una persona para cumplir ciertas funciones. Sin embargo, esa persona nunca debe caminar en orgullo, porque dice la misma palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. Así que en la actualidad podemos encontrar aún a apóstoles, pero que ya no tienen el respaldo de Dios y que además ellos no se han dado cuenta, porque su orgullo los puede cegar. Y eso sucede cuando ellos se olvidan de la fuente de la cual proviene el poder que ellos tienen, y que esa fuente es Dios. Cuando no le dan la gloria a Dios y empiezan a enorgullecerse, ellos han perdido mucho más que el respaldo de Dios. Ahora hablemos sobre la autoridad de un apóstol. El apóstol hablará con la autoridad de un padre, pero también será un hombre bajo autoridad. La única persona que en verdad puede hablar con la autoridad de Dios es una persona que está bajo autoridad y en una relación correcta con Dios. Él rinde cuentas a otros apóstoles y ancianos de la iglesia que lo han enviado. Veamos qué dice Mateo 8, del 9 al 10. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía lo que es estar bajo autoridad, porque Jesús mismo estaba bajo autoridad del Padre, y no hacía nada que no fuera guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel apóstol que es guiado por el Espíritu Santo tendrá la autoridad de Dios. Vemos ejemplos del uso correcto de la autoridad de un apóstol en el ministerio de Pedro y de Pablo. Ellos nunca usaron una autoridad como si ellos fueran unos dictadores. Al contrario, usaron su autoridad para la edificación. Ve que dice 2 de Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. También ve lo que dice 2 de Corintios 10:8. Porque aunque me gloríen, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación, no para su destrucción, no me avergonzaré. Lucas 22, del 24 en adelante, dice así. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor, hablando de los apóstoles. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, Jesús, estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Puedes imaginártelo? Jesús aún estaba entre ellos, y ellos ya se estaban peleando el primer lugar. Y Jesús les tuvo que dar una gran lección para que no se les olvidara que el mayor en el reino de los cielos, aquí en la tierra, tendrá que servirles a los demás. Así que entendemos, por lo tanto, que todos los apóstoles son servidores de la iglesia y no dictadores. Dice la Biblia que Jesús fue exaltado ya en los cielos porque él aprendió la humildad aquí en la tierra. Por lo tanto, todos los apóstoles y líderes deben aprender a ser humildes para que allá en los cielos sean glorificados. Tenemos que aprender bastante de lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora hablemos acerca de la autoridad apostólica. Encontramos que primero es para gobernar. A medida que los apóstoles y los ancianos gobernaban las iglesias locales, las estaban edificando y estaban trayendo la disciplina necesaria. Traían la responsabilidad, la estabilidad y la protección para todos. Veamos ahora cada una de esas partes. Primero, para disciplinar.
Un apóstol usará su autoridad para llevar la disciplina necesaria a una iglesia local, a sus líderes y, si es necesario, a creyentes individuales que no han sido disciplinados por los pastores u otros ancianos en esa iglesia. Veamos 1 Corintios 4, 14 al 15. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 maestros en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Aquí encontramos a Pablo diciendo que él tiene la autoridad como padre que los engendró espiritualmente para poder disciplinarlos y traer un orden a sus vidas. El verso 21 dice, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora más adelante en el capítulo 5, versos del 1 al 5, nos habla sobre un caso de inmoralidad. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está determinando que él está dispuesto a poner una disciplina a tal persona. Ahora en 2 Corintios 13, del 12 en adelante dice así, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues ustedes buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Pablo sabía que podía disciplinar a aquellas personas a las cuales él les había predicado. Pero no solamente a ellos, sino a todos los cristianos que ameritan una disciplina por causa de haber cometido pecado. Ahora también quiero que veamos que un apóstol debe traer arrepentimiento. El ministerio del apóstol traerá arrepentimiento, liberación, avivamiento y compromiso a las personas. Veamos lo que dice Hechos 19, del 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando el Espíritu Santo habla por medio de un apóstol, trae no solamente la convicción del pecado, sino el arrepentimiento también. Trae además un avivamiento para que todas las personas crean en el poder de Dios y el nombre de Dios sea glorificado. Dice el verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Siguiente propósito de la autoridad apostólica es traer responsabilidad financiera. El apóstol traerá esta responsabilidad financiera a cada iglesia local. Ve lo que dice 1 Corintios 16 del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera como les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Según haya prosperado, guárdelo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En ese momento Pablo estaba poniendo un orden acerca de cómo se iban a recoger las ofrendas, de tal manera que hubiese un orden y una forma de hacer las cosas para no darle lugar al diablo, y tampoco darle chance a que los judíos o los gentiles pensaran de otra manera, creyendo que Pablo estaba robando las ofrendas o haciendo un mal uso del dinero. Si Pablo tenía mucho cuidado acerca del uso de las ofrendas, ¿cuánto más los siervos de hoy tienen que cuidar la forma de administrar los recursos de la iglesia? Pablo no solamente cuidaba su vida espiritual, sino también su área administrativa. Esto se llama tener integridad en el trabajo. Por otra parte, otro propósito de la autoridad apostólica es que el apóstol traerá estabilidad a la iglesia y establecerá sus raíces profundamente en la palabra de Dios, protegiéndola de esta manera de la enseñanza falsa. Ve lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas para enseñar
emplean con astucia las artimañas del error. Pablo cuidaba que las iglesias estuvieran saludables en cuestiones doctrinales, para que la iglesia se mantuviera firme en el Evangelio. Ahora ve lo que dice Colosenses 2 del 6 al 7. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La estabilidad espiritual no solamente se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, sino más bien a los frutos que tienen que haber a través de una experiencia viva y real con el Señor Jesucristo. Otro propósito de la autoridad apostólica es para proveer protección. Un apóstol velará por las iglesias que él ha establecido y donde su ministerio sea recibido. Ve ahora lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, tanto los pastores como los apóstoles deben fungir como protectores de las iglesias, deben cuidar y velar por ellas, así como el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. En otras cartas encontramos cómo es que Pablo defendía las iglesias que él había fundado, porque en varios lugares se habían infiltrado personas queriendo meter una doctrina distinta a lo que es el Evangelio verdadero. Entonces Pablo, como padre espiritual de esas iglesias, tenía la autoridad de poder denunciar todo aquello que estuviera en contra del Evangelio. Por lo tanto, los apóstoles tienen el trabajo de velar por las iglesias que han fundado, para que no se infiltren personas que quieran meter una falsa doctrina o un evangelio distinto al que hemos conocido. Un apóstol está para cuidar a las iglesias, no para vivir de ellas, extrayendo sus recursos, sino más bien proveyendo y buscando la manera de que sean sustentadas. Veamos ahora las claves del ministerio. El apóstol funcionará como un anciano dentro de la iglesia local donde está su base. Será parte del equipo ministerial de esa iglesia local cuando está en casa. Sin embargo, el equipo ministerial en la iglesia local será usualmente encabezado por un anciano que opera en el don ministerial de pastor. Un apóstol también debe trabajar con equipos ministeriales. Un apóstol frecuentemente encabezará un equipo apostólico. Entre los creyentes que conforman este equipo pueden estar otros que funcionan en los dones del ministerio quíntuple. El equipo puede incluir algunos que son llamados a los 5 ministerios, pero que están en un periodo de preparación para el tiempo en que sean ordenados y enviados. El equipo también puede incluir a quienes están funcionando en el ministerio de ayudas. Cada uno de los miembros del equipo estará en una relación cercana con la iglesia local, uno con otro, y aceptará y seguirá el liderazgo espiritual del apóstol. Trabajarán juntos, haciendo evangelismo en primera línea, estableciendo iglesias nuevas y escuelas bíblicas, y supervisando la reedificación y el desarrollo de iglesias que ya existen. Son creyentes que han sido escogidos por Dios, pero además que son reconocidos por los ancianos, y que tienen el llamado, la iniciativa y la visión, y tienen el poder del Espíritu Santo para ayudar en el avance del reino de Dios en todo el mundo. Vemos que Pablo no iba solo a las misiones, él llevaba un equipo de trabajo. En algunas de sus cartas Pablo los menciona y les dice que son compañeros de milicia. Por otra parte, un apóstol también puede nombrar líderes. Un apóstol trabajará con los ancianos en la iglesia local, nombrará liderazgo y confirmará el liderazgo que existe en la iglesia local. Ve lo que dice Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Además, un apóstol debe entrenará y dará dirección a los ancianos, a aquellos que están en preparación para el ministerio y a toda la asamblea de los creyentes. Observa lo que dice en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo que así como él capacitó a Timoteo, él debe capacitar a otros, de tal manera que estén pasando la estafeta de uno a otro liderazgo. Otra clave del ministerio del apóstol
es que puede establecer y enseñar en escuelas bíblicas. Observa lo que dice Hechos 19 del 8 en adelante. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tuvo que usar una escuela de un tal llamado Tirano durante 2 años para capacitar a los discípulos del Señor y enseñarles la palabra de Dios. Un apóstol también debe corregir doctrina. Este apóstol estará interesado en la doctrina correcta y se asegurará de que la iglesia esté fluyendo en lo que Dios está diciendo y haciendo en la iglesia del día de hoy. Debe cuidar que la doctrina no se malinterprete, ni que se infiltren personas que quieran meter otra doctrina. Además que un apóstol debe resolver conflictos. El apóstol resolverá estos conflictos y traerá la disciplina necesaria a la iglesia. Hechos 5:3 dice: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, trajo una disciplina muy tajante y dura a los cristianos de ese momento. Lo mismo un apóstol de hoy debe traer corrección y disciplina cuando se amerita, porque el nombre de Dios no puede ser burlado. Eso es en verdad resolver conflictos. Ahora ve lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Pablo tuvo que resolver conflictos con los corintios. El último punto es que un apóstol debe establecer y liberar. La función del apóstol es fundamental. No debe pensarse de él como un superintendente o un gerente tradicional. Su participación en la tarea pastoral disminuirá a medida que entregue más y más liderazgo a los ancianos que nombra en cada iglesia. Una vez que ha desarrollado el liderazgo en una iglesia local, normalmente partirá y establecerá otra iglesia en la manera en que el Espíritu Santo lo guíe. Sin embargo, él mantendrá una relación en el Espíritu con la primera iglesia. En lugar de crecer por adición, su ministerio crecerá por multiplicación. Reconocerá el llamado de Dios sobre las vidas de otros y establecerá en el ministerio. Y los entrenará y los establecerá en ese ministerio. Él no poseerá ni controlará las iglesias que ha establecido. Él no estará edificando otra denominación o asociación tradicional. Su relación será una relación del Espíritu Santo. Cada iglesia será separada y dependiente solo del Espíritu Santo y de Jesús mismo. Ahora veamos la relación del apóstol con la iglesia local. La iglesia que envía al apóstol provee una cobertura para el apóstol, pero no debe ser considerada una iglesia madre por cualquiera de las iglesias establecidas, porque en realidad no es en sí la iglesia que envía al apóstol, sino más bien el Espíritu Santo mediante un grupo de ancianos. Ellos son la cobertura de ese apóstol. Por lo tanto, el grupo de ancianos es la cobertura de esa iglesia que se está levantando, y no la iglesia en general de donde está saliendo el apóstol. Acerca de la cobertura, esta debe ser voluntaria y de corazón, que es el resultado de una relación profunda entre el apóstol y la iglesia local. Debe haber una comprensión entre el apóstol y los ancianos de una iglesia local en sentido de que la relación no solo trae el don del ministerio apostólico, sino que también trae el gobierno de ese ministerio apostólico, ya que la relación apostólica debe ser una relación paternal, incluso como la que hay en una familia. Él seguirá funcionando en ese papel. El hecho de que sea un apóstol no quiere decir que está por encima de su autoridad, más bien necesita de esa autoridad para poder tener el ministerio apostólico. Por otra parte, a medida que los hijos espirituales maduran, la relación entre el apóstol y la iglesia a la que les está dando cobertura
cambiará y madurará. El apóstol y la iglesia local deben estar comprometidos mutuamente y deben tener una comprensión clara de qué significa la relación y qué se espera de ambos. La iglesia local debe estar dispuesta a reconocer y recibir el ministerio del apóstol, incluyendo el papel delegado por Dios que el apóstol tiene en el gobierno de esa iglesia. El patrón bíblico de dar a las misiones en el Nuevo Testamento consistía en el respaldo financiero del apóstol o del equipo apostólico. Las iglesias jóvenes eran ayudadas financieramente por otras iglesias a través del ministerio de un apóstol. Cuando se establecían, ellas ayudaban a su vez a establecer otras iglesias a través del ministerio del apóstol. Otros dones ministeriales que están ministrando en el equipo apostólico o que están ministrando fuera de la iglesia local como profetas, evangelistas o maestros, también deberían ser sustentados por la iglesia local que los envió. Cuando surgen necesidades financieras en las iglesias locales y se necesita ayuda financiera, el apóstol debe dar a conocer esa necesidad a las otras iglesias locales donde él ministra. A través de este estudio encontramos que el ministerio del apóstol no es como muchos lo presumen, es totalmente distinto y a través de la Biblia lo podemos entender claramente. Por lo tanto, cuidémonos bastante de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo y no por la fama o el glamour que presumen algunos apóstoles. Veamos ahora algunas preguntas de repaso. Número 1. Dé 2 ejemplos de cómo un apóstol opera en ministerios que son exclusivos de las funciones de un apóstol. Número 2. ¿Cuál es el propósito de la autoridad apostólica? Mencione tantas áreas de autoridad que tiene el apóstol como pueda recordar. Y número 3. Mencione 2 áreas prácticas del ministerio en las que el apóstol funcionará por causa de su autoridad en el área del gobierno de la iglesia. Y hasta aquí terminamos la lección número 4. Nos vemos en la próxima clase.